Muy buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué placer que podamos volver a estar juntos para abrir la palabra de nuestro Papá Celestial. Te invito a que traigas tu Biblia y te invito también a orar. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Gracias porque saber que estás al lado de cada uno de nuestros seres queridos y al lado nuestro cuidándonos nos hace vivir muy seguros y felices. Ahora, Señor, que el Espíritu Santo, el que inspiró a los profetas, se mueva potente entre nosotros para poder entender lo que quieres enseñarnos hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos, Padre, y lo agradecemos. Amén. El título de la lección número 10, Hijos de la Promesa. El versículo para memorizar está en Romanos 9:18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9, 13 y 15. ¿De quién está hablando Pablo aquí? ¿Qué pasa con el libre albedrío del ser humano sin el cual casi nada de lo que creemos tendría sentido? ¿No somos libres de elegir o rechazar a Dios? ¿O estos versículos enseñan que algunos son elegidos para ser salvos y otros para que se pierdan, independientemente de sus decisiones personales? La respuesta la encontramos contemplando el cuadro más amplio de lo que Pablo está diciendo. Pablo sigue una línea argumentativa en la que intenta mostrar el derecho de Dios a escoger a aquellos a quienes Él usará como sus escogidos. A fin de cuentas, Dios es quien tiene la responsabilidad final de evangelizar al mundo. Por lo tanto, ¿por qué no puede elegir como sus agentes a quien Él quiere? Mientras que Dios no le quite a nadie la oportunidad de la salvación, esa acción por parte de Dios no es contraria a los principios del libre albedrío. Más aún, no es contraria a la gran verdad de que Cristo murió por todos los seres humanos y su deseo es que todos obtengan la salvación. Mientras recordemos que Romanos 9 no está hablando de la salvación personal de los que menciona, sino de su llamado a hacer una obra determinada, y el capítulo no presenta dificultades. El día domingo 3 de diciembre lleva por título La carga de Pablo. Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios necesita un pueblo misionero para evangelizar un mundo lleno de paganismo, oscuridad e idolatría. Escogió a los israelitas y se les reveló. Hizo planes para que llegaran a ser una nación modelo para así atraer a otros al verdadero Dios. Fue el propósito de Dios que, por la revelación de su carácter a través de Israel, el mundo fuese atraído hacia él. Mediante la enseñanza del servicio sacrificial, Cristo debía ser exaltado ante las naciones y todos los que lo miraran vivirían. A medida que Israel se multiplicara, a medida que aumentaran sus bendiciones, debía ampliar sus fronteras hasta que su reino abarcara el mundo. Te invito a que leamos Romanos capítulo 9, versículo de 1 al 12, mientras pensamos qué destaca Pablo sobre la fidelidad de Dios en medio de los fracasos humanos. Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 12. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Pablo está construyendo una línea argumentativa en la que mostrará que la promesa hecha a Israel no había fracasado por completo. Existe un remanente a través del cual Dios todavía se propone trabajar. Para establecer la validez de la idea del remanente, Pablo se sumerge en la historia de Israel. Demuestra que Dios siempre ha sido selectivo. Dios no escogió a toda la simiente de Abraham como su pacto, solo la línea de Isaac. Y segundo, no escogió a todos los descendientes de Isaac, sino a los de Jacob. También es importante ver que la herencia o la ascendencia no garantiza la salvación. Se puede ser de la sangre adecuada, de la familia correcta, incluso de la iglesia correcta, y aún así estar perdido y quedar fuera de la promesa. Es la fe, una fe que obra por amor, lo que revela a los que son hijos de la promesa. Romanos 9:8. Presta atención a la frase de Romanos 9:6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué mensaje importante podemos encontrar allí para nosotros como adventistas, que en muchos aspectos cumplimos el mismo papel en nuestra era que los antiguos israelitas en la suya? Ahora te invito a que me acompañes en la meditación matinal que hoy lleva por título «Quien ama su vida la perderá». En San Juan 12, 20 y 21 dice: había ciertos griegos, los que habían subido a adorar en las fiestas. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Era día de fiesta en Jerusalén y Jesús hacía su entrada triunfal en la ciudad, dando apenas una vislumbre de su glorioso aspecto de rey y soberano. Entre las miles de personas que habían ido a la fiesta, un grupito de griegos, cansados de su religión hueca y sin sentido, buscaban a Jesús. Los griegos racionalizaban todo. En la vida de ellos no había lugar para la fe. Dios tenía que ser llevado al laboratorio y analizado bajo la lente de un microscopio para ser aceptado. Por eso, los dioses griegos tenían forma humana y se les atribuía pasiones humanas. De otra forma, no lograrían creer. Los dioses humanos nos salvan, no son capaces de llenar el vacío del corazón. Estos griegos estaban cansados de los cultos paganos ofrecidos a dioses de barro. Allí en el fondo de su ser sentían que necesitaban algo superior, y cuando oyeron hablar de Jesús, dejaron todo y se dirigieron a Jerusalén. El texto dice que buscaron a Felipe y le dijeron: queremos ver a Jesús. Este clamor de los griegos es más serio de lo que imaginamos. Ellos querían ver a Jesús, y tanto en estos tiempos como en esos tiempos, cuando las personas desean ver a Jesús, buscan a sus discípulos. Nosotros, los cristianos, somos el mayor argumento que tiene Jesús para probar a los seres humanos que el Evangelio funciona y transforma vidas. Las personas que todavía no aceptaron a Jesús están mirando nuestra vida para ver si hay coherencia entre lo que predicamos y lo que vivimos. Felipe y Andrés llevaron a los griegos a Jesús, y entonces Jesús le mostró el difícil camino cristiano a estos aspirantes al reino. Jesús habló de la muerte
de sufrimiento, de rechazo y de burlas. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Versículo 15. ¿Estás deseoso de seguir a Jesús? ¿Deseas conocerlo y seguirlo porque lejos de Él no hay nada que compense? ¿Experimentaste en tu vida la búsqueda incesante del corazón y finalmente encontraste a Jesús en tu camino y estás dispuesto a dejar tu destino con Él? Felicitaciones. Pero recuerda, seguir a Jesús significa muchas veces ser despreciado por los amigos de otros tiempos. Otras veces significa rechazo por parte de los parientes. Serás llamado loco, fanático, cuadrado. Muchas puertas se te cerrarán. Tu barco en algún momento dará la impresión de naufragar. Pero no te olvides, tú no serás ni la primera ni la última persona que pasa por todo esto. Muchas veces y de muchas maneras, muchos a través del tiempo han pasado por esto. Muchos ya decidieron, muchos sufrieron y hoy son victoriosos en Cristo y disfrutan de la paz que solo Jesús puede ofrecer a los que corren a sus brazos y viven con Él una vida de compañerismo y de comunión diaria con Él. Hoy Jesús te está llamando y te espera con los brazos abiertos. Y recuerda hoy también, recordemos, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que la paz del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás ahí, acompañándome.